abra su Biblia ahí en la carta a los Efesios, capítulo número 4, y vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. El jueves pasado no pudimos avanzar mucho, pero es importante remarcar la abundancia que tiene cada versículo de la Biblia, ¿verdad? Vamos a ir ahí, nos quedamos en el versículo 3, que ese sí lo explicamos, donde dice la palabra de Dios: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, Efesios 4:3, en el vínculo de la paz. Y hablamos cuál era esa unidad en el Espíritu. Decíamos que era la unidad que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y nos quedamos ahí. Vamos a leer el capítulo 4 al 6. Dice la palabra del Señor: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a compartir estos versículos primero. Quiero que pongan mucha atención ahí. Dice un solo cuerpo, dice, ¿verdad? El versículo 4, un solo cuerpo. ¿A qué cuerpo se refiere aquí el Espíritu Santo? Se refiere al número total de creyentes. Acuérdese que el cuerpo de Cristo somos nosotros, los creyentes. ¿Cuáles creyentes? Aquellos creyentes, hermanos, que desde el día de Pentecostés hasta hoy conformamos la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Ese es el cuerpo de Cristo. Nosotros no somos una denominación, una organización. Nosotros somos un cuerpo. Y es muy importante eso, hermanos, porque una organización es algo muerto, pero un organismo es algo vivo, es un cuerpo. Eso es lo que somos nosotros, la iglesia. Por eso aquí dice Pablo, un solo cuerpo. Después sigue diciendo un solo espíritu. Es interesante esto, hermanos. Se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu que bautiza a cada creyente en el cuerpo de Cristo. Y nosotros, los que somos de esta iglesia, sabemos lo que significa el bautismo en el Espíritu. Sabemos que es el Espíritu Santo quien bautiza al creyente en Cristo. Bautizar significa sumergir. Bautizar significa incrustar, ¿verdad? Poner, colocar. Entonces es el Espíritu Santo que nos toma de una vida sin Cristo, muertos, sin Dios y sin esperanza. Venimos a Cristo por medio de la fe. El Espíritu Santo nos une al cuerpo de Cristo. Y ese es el Espíritu Santo, un espíritu. Y el Señor nos manda que guardemos la unidad en el Espíritu, en el Espíritu Santo. Luego sigue diciendo el pasaje, una misma esperanza. Eso es importante, hermano. Dice la Biblia que nosotros no somos como los demás que no tienen esperanza. Nosotros los cristianos sí tenemos esperanza. Y le voy a decir, hermanos, si no es esa esperanza gloriosa en nuestro Señor, nosotros seríamos muy infelices. Piense usted, ¿hacia dónde va este mundo? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos de este mundo? Absolutamente nada. Si no es la esperanza gloriosa en la vida del creyente, nosotros seríamos muy infelices. Por eso dice aquí, una esperanza. ¿Qué significa la esperanza? Y aquí, hermano, quiero que usted como cristiano se fortalezca. Porque quizá su vida, su paréntesis, su momento actual, dice, pero yo no encuentro felicidad en mi vida, estoy pasando por esto, por lo otro, lo que veo son problemas, sí, pero espiritualmente nosotros tenemos una esperanza. Y esa esperanza gloriosa es la que nos mantiene vivos y nos mantiene alegres y contentos. Se refiere a la meta, al objetivo colocado frente a todos los creyentes. ¿Cuál es esa meta? Bueno, dice la Biblia que nosotros, todos los creyentes, toda la iglesia de Cristo, será recogida por el mundo entero y seremos llevados un día a la presencia de Cristo. Cuando cantábamos, me venía así, no sé, pero yo siempre canto con los ojos cerrados.
porque sí me imagino, sí veo, sí le canto al Señor y veía esa parte, no sé, tenía un momento aquí cuando cantaba, ese momento cuando mis rodillas estén dobladas ante ese Dios todopoderoso, que hoy solamente por la fe puedo agradar. Pero dice la Biblia que en aquel tiempo veremos al Señor cara a cara. Y hermano, eso es maravilloso, eso es grandioso y esa es la esperanza gloriosa. Este evento es llamado en Tito 2:13 la esperanza bienaventurada del creyente. Sigue diciendo el pasaje, un solo Señor. Esto era muy importante en aquellos tiempos, ya que César era el Señor de todos aquellos gobernados. Sin embargo, el Señor Jesucristo fue el Señor de los cristianos, el que gobernaba sobre sus vidas. Era Cristo Jesús. O sea, ahora los efesios vivían bajo el señorío de Cristo. Eran ahora propiedad de Cristo. Los creyentes se convertían en realidad en la iglesia del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo el pasaje, una sola fe. Se refiere, esto es importante, hermanos, lo que dice aquí el pasaje: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe. ¿Qué significa la fe? Acá se refiere, hermanos, al cuerpo de doctrina donde descansa la iglesia de Cristo. Dice la Biblia que nosotros estamos fundamentados, nuestra fe, en el fundamento puesto por los apóstoles. Entonces, nosotros no creemos cosas extrañas a lo que ya los apóstoles escribieron en la palabra del Señor por medio del Espíritu Santo. Entonces, todo aquel que no tenga la fe plasmada en la Biblia, esa persona, yo no puedo tener unidad con esa persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se refiere a ese cuerpo de doctrina dada por los apóstoles. Cuando esta es negada, cuando se niega la doctrina de Cristo, entonces vienen ya divisiones. ¿Por qué es que uno no comulga con otros credos? Porque nosotros traemos nuestra enseñanza y nosotros estudiamos la palabra de Dios. Ustedes saben, hermanos, que la palabra de Dios, la Biblia en sí, hace 500 años atrás, no es mucho, la Biblia estaba encadenada. La Biblia era leída solo por aquellas personas iluminados, y hubo un tiempo en la historia en que cualquier persona que se encontrara leyendo la Biblia, esa persona era culpado de muerte por leer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando venimos a la palabra de Dios, nuestra fe debe de estar nuestra vida debe de estar basada en la doctrina correcta que la encontramos aquí en la palabra de Dios. Luego sigue diciendo el pasaje, un solo bautismo. ¿Qué significa eso, el bautismo? Sabemos que el bautismo verdadero es el bautismo en el Espíritu Santo. Es el bautismo, y sabemos que hay un bautismo ritual, es un bautismo simbólico, ese se efectúa en agua. Pero el verdadero bautismo se efectúa, el Espíritu Santo lo hace el día en que nosotros hemos creído en el Señor. Y Él nos hunde, nos sumerge, como dije al principio, en el cuerpo de Cristo Jesús. Sigue diciendo el pasaje, un solo Dios y Padre de todos. Aquí hay algo bien interesante, porque dice un solo Dios. Nosotros creemos en un solo Dios, pero nuestro Dios es un Dios tripartito, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice el pasaje que ese único Dios, ese solo Dios, es Padre de todos. Les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Dios es el Padre de todos los seres humanos en la tierra? No. Los pasajes anteriores está diciendo que es el Padre de todos aquellos que tienen una sola fe, un bautismo, una doctrina. Él es el Padre de todos. Por eso no todos somos hermanos.
Y eso es importante, hermanos, porque al leer el contexto nos damos cuenta que ese Padre de todos es de todos aquellos que son miembros de la iglesia de Cristo por medio de la fe en Él. Se refiere a la paternidad de Dios en cuanto a los creyentes. Y aquí es importante porque usted puede decir, Dios es mi Padre. Bueno, si usted no es creyente, según lo declara la palabra, Dios no es su Padre. Entonces, es ahí la importancia de ser creyente. Entonces dice, bueno, ahora yo sí creo. Bueno, está bien, entonces es tu Padre. Ahora, le voy a decir una cosa, que hay algo muy importante. En la mayor parte de nuestra vida, nuestros hijos tienen rasgos distintivos nuestros. Es increíble. Yo veo los hijos de los hermanos acá y algunos caminan igual que su mamá, otros que se parecen a su papá, pero tienen rasgos distintivos que es imposible negar que son sus padres o que sean sus hijos. Ahora, como hijos de Dios, nosotros también debemos tener rasgos distintivos de nuestro Padre Celestial. A eso la Biblia le llama frutos. Porque en aquel tiempo los discípulos estaban preocupados y le dijeron al Señor, Señor, pero esto va a crecer. Cuando veían, ¿verdad?, que la gente, la multitud seguía, ¿y cómo vamos a distinguir quién es y quién no es? Entonces el Señor les dijo, no se preocupen, por sus frutos los van a conocer. Ahora, yo no le voy a decir a usted si es o no es, porque yo no soy quien para decirlo. Ahora, sus frutos van a decir a quién usted se parece. Entonces es importante, ¿verdad?, no solo decir que soy, sino que también los frutos se puedan ver en mí. Y para eso estamos aquí, hermanos. Amén. Para eso estamos aquí, para nutrirnos de la palabra de Dios, para parecernos cada día más al Señor. Ya vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en el versículo 11 de este mismo pasaje, dice que Dios estableció a unos pastores, apóstoles, maestros, con un fin. Con el fin de que lleguemos todos a la plenitud del conocimiento y que al final nosotros seamos como Cristo. Que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Ese es el fin de las enseñanzas. Mire, qué bueno que usted está aquí. ¿Sabe por qué? Porque eso quiere decir que usted quiere aprender y no está a gusto como usted está. Usted quiere aprender más y quiere parecerse cada día más al Señor. Entonces, un solo Dios y un Padre de todos aquí es de todos los creyentes. Ya que solo hay un Padre, Él no es Padre de los que no son creyentes. Eso es muy importante, hermano. Es bueno entenderlo nosotros como hijos de Dios. No para discutir, sino para entender nuestra posición en Cristo. Amén. El carácter de hijos se recibe solo por medio de Jesucristo. Juan 1:12 dice, ¿verdad? Mas a todos los que creen en su nombre, se les dio la potestad, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Amén. Sí, Señor, gloria a Dios. Pero esos de los que creen en su nombre tienen que dar frutos. Porque fíjense que nosotros vivimos en una sociedad cristianizada. En todo lugar que usted vaya, aquí alrededor, todo el mundo sabe quién es Cristo. Todo el mundo sabe quién es el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Conocen, o sea, es una sociedad cristianizada. Pero eso no quiere decir que sean creyentes. Entonces, es importante, hermanos, que el carácter de hijo solamente se recibe por el nuevo nacimiento. La unidad de los creyentes produce una marcada diferencia entre los creyentes y los que no lo son. Un verdadero hijo de Dios tiene que verse la diferencia entre uno que no es hijo de Dios. Y esa es la lucha. Y ese es el camino a la santificación. Somos santos, ¿verdad? Porque somos apartados. Eso es lo que significa la palabra santos. Somos apartados. Pero la santificación es la acción continua de estarme apartando cada día más. Él es el Padre de todos los creyentes. Bueno, vamos a ver ahí. Vea su Biblia en el capítulo 4, versículo del 7 al 10. Vamos a leer
de corridito del 7 al 10. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y me va a decir: pastor, ya leí y quedé igual. Bueno, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Vamos a ver primeramente el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida en que Cristo ha repartido sus dones. Cada creyente, hermanos, recibe un don. ¿Un don qué es un don? Es un regalo espiritual que Dios da a cada creyente. Si usted es creyente, usted tiene un don. Usted tiene un talento. Y usted tiene que ponerlo a trabajar, ¿ok?, para el servicio de los demás. Fíjense que es importante esto. El don que usted tiene es dado, no es dado para beneficio propio. Óigame bien lo que le voy a decir, porque esto hoy se ha malinterpretado. Por ejemplo, yo tengo un don. El don mío es el don de la predicación, el don llamado a pastorear. Pero ese don no es para mí. Ese don es para usted. O sea, cuando yo me paro acá, cuando yo me preparo, cuando yo predico la palabra de Dios, usted se está beneficiando. Amén. Si es que se beneficia. Porque, y cuando usted pone a trabajar su don, por ejemplo, usted canta, un ejemplo, y viene acá y yo me siento, usted lo está ejerciendo para edificarme a mí. O sea que el don que yo tengo no es para mí, es para edificar la iglesia. Por eso es, hermano, que cada uno de nosotros tiene que poner a trabajar su don. Porque cuando usted lo esconde, me hace daño a mí. Piénselo de esa forma. Imagínese si un miembro de mi cuerpo dijera: pues esta semana estoy de vacaciones. Uno de los miembros de mi cuerpo. El ojo derecho diga: pues conmigo no cuenten hoy porque yo estoy. Entonces me afecta, todo mi cuerpo me afecta. O la mano izquierda dice: no, pues yo estoy, ahorita no puedo. Es lo mismo, y Pablo da una analogía de cómo nosotros, hermanos, cómo nosotros debemos de poder poner nuestros dones al servicio de la iglesia. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad?, en el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El don se le concede al creyente para que pueda funcionar en el cuerpo de los creyentes y ser de beneficio y de bendición a la iglesia. Cuando usted venga, entonces la enseñanza es que cuando usted venga a la iglesia, ¿usted viene a recibir o viene a dar? Las dos cosas, ¿verdad? Si le toca dar, usted tiene que dar. Pero cuando tenga que recibir, usted tiene que recibir. Porque aquí nos edificamos mutuamente. Y cuando él hace esto, hermanos, cuando usted hace esto, cuando usted pone en función su don, el cuerpo funciona. Y en ese caso encontramos la unidad en el Espíritu, ¿verdad? Y luego dice que en el versículo 8, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Este es un pasaje, hermanos, que ha dado a los teólogos, los ha puesto a pensar qué significa esto. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Le voy a usted que le gusta estudiar la palabra, hay una herramienta que le ayuda a esclarecer ciertas palabras que no se entienden. Por ejemplo, la cautividad sería una palabra que aquí yo no entiendo, porque dice que él llevó cautiva la cautividad. Y entonces hay versiones de la Biblia que están más contemporáneas y esas palabras están más entendibles.
Por ejemplo, la nueva Biblia, la Biblia de las Américas, dice este versículo, tal vez lo podemos entender mejor. Dice, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. O sea, dice aquí este pasaje que cuando Cristo subió a los cielos, ¿cuándo Cristo subió a los cielos? ¿Usted se acuerda que hay una parte en la Biblia en que Cristo subió a los cielos? Y nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Porque el relato de los Hechos nos dice que Cristo Jesús, estando en el monte de los Olivos, fue ascendido a los cielos. Y dice que los discípulos se quedaron viendo a su maestro con el que habían caminado, se quedaron viendo que fue llevado hacia arriba. Pero dice la palabra de Dios que en esa, mire cómo ahora el Espíritu Santo nos dice que en esa ascensión, dice que llevó cautiva una hueste de almas que habían estado cautivas por muchos años, que eran creyentes en Dios en el Antiguo Testamento, y Cristo Jesús los lleva cautivos, lleva a esos que habían estado cautivos, los lleva hacia arriba. Y vamos a ver otros pasajes bíblicos que nos hablan de esto. Amén. Porque algunos dicen que Cristo fue al infierno, que Cristo bajó al infierno, ¿verdad? Y le fue a predicar a los espíritus encarcelados. Y hay un montón de conjeturas en cuanto a esto. Pero vamos a ver que hay otros pasajes que nos aclaran mejor lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Por ejemplo, este pasaje, vea bien ahí, el versículo 8, este pasaje se encuentra en Salmos. O sea, era una profecía. Acuérdense, hermanos, que todo lo que Cristo hace responde a una profecía. Mire lo que dice Salmo 68, 18, si lo quiere apuntar y después lo lee. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Entonces, ahora se cumple en Cristo Jesús. En esa ocasión, hermanos, cuando Él ascendió, hizo dos cosas. Cuando Cristo ascendió a los cielos, Él hizo dos cosas. Llevó cautiva la cautividad. Se está refiriendo a los redimidos del Antiguo Testamento. Hermanos, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se salvaban? ¿Por obras o por fe? Por fe. Toda la vida ha sido por fe. Abraham es el padre de la fe. Todo el tiempo ha sido. Lo que pasa es que hubieron ciertas normas y ciertos reglamentos para que el pueblo pudiera caminar en santidad y poder Dios identificarse con ese pueblo, pero siempre fue por fe. Noé creyó. ¿Dónde estaba Noé? Todos los santos del Antiguo Testamento. Bueno, dice la Biblia que cuando Cristo asciende a los cielos, se lleva a esos que estaban cautivos, se los lleva hacia el cielo. A los redimidos del Antiguo Testamento fueron al paraíso cuando murieron. Cuando ellos mueren, van al paraíso. Antes de Cristo, hermanos, cuando alguien moría, iba al paraíso. Y ya vamos a verlo, porque esto es bien interesante. Cristo tomó a estos creyentes y sacándolos del paraíso, los llevó a la misma presencia de Dios cuando Él asciende. Ponga mucha atención porque esto es interesante. Cuando un creyente muere hoy, no se dice que va al paraíso. Ponga atención porque yo sé que algunos van a decir, pastor, ya le tengo unos versículos ahí, vamos a ver. Cuando un creyente muere hoy, no se dice, ya murió el hermano de tal congregación, ya está en el paraíso, gracias al Señor. ¿Verdad que no se dice eso? ¿Qué se dice hoy? Ya está en la presencia del Señor. No decimos ya está en el paraíso. Mire, hermanos, alguien, y yo puse aquí porque yo puse la pregunta que usted me puede hacer. Pastor, ¿y el ladrón en la cruz? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el ladrón? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, ¿qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Entonces,
el ladrón de la cruz murió en la iglesia o en el Antiguo Testamento? ¿Murió en el Antiguo Testamento o murió en el Nuevo Testamento? Piense. ¿Dónde murió? En el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que se cuenta en el Nuevo Testamento, pero acuérdese, la iglesia todavía no había nacido. Cuando este hombre muere, dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir, Cristo fue al paraíso donde estaban cautivos esos santos, y de ahí el Señor se los llevó, incluyendo también a ese ladrón en la cruz. Qué interesante esto, hermano. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo fue al paraíso a traer a los santos del Antiguo Testamento. Este hombre, hermanos, murió en el Antiguo Testamento. 50 días después de la muerte de este hombre, viene una fiesta que se llama la fiesta de Pentecostés. Que dicho sea de paso, Pente significa 50. 50 días después de la Pascua que Cristo muere, 50 días después hay una fiesta que es la fiesta de Pentecostés. En esa fiesta de Pentecostés viene el Espíritu Santo y nace la iglesia. De ahí para acá es ya otra, se le llama otra, ¿cómo se le llama esto? Etapa, pero no es etapa la palabra, sino dispensación. Es otra dispensación, es la dispensación de la gracia. Y eso es bien importante, hermano, porque a veces leemos en el Antiguo, a veces leemos cosas en el Nuevo Testamento, pero todavía eran leyes del Antiguo Testamento. ¿Por qué se peleaba tanto con Jesús? Porque Jesús no guardaba el sábado. Y dice uno, pero ¿por qué pelean tanto si está en el Nuevo Testamento? No, lo que pasa es que era todavía el Antiguo Testamento. Y Jesús dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y cuando dicen que el sábado hay que guardarse perpetuamente, porque así dice en el Antiguo Testamento, dice uno, bueno, pero fíjense que esto es bien interesante. El sábado hay que guardarlo perpetuamente. Entonces la palabra que hay que estudiar es perpetuamente. ¿Qué significa perpetuamente? Para siempre. Ahora, ¿cómo vamos a guardar un sábado para siempre si va a haber un tiempo en que ya no va a haber luz, esta tierra ya no va a existir, el calendario no va a existir? Entonces, ¿cómo seguimos guardando el sábado perpetuamente? ¿Sabe cómo? A través de Cristo, porque Cristo es nuestro reposo. Amén. Y con Él estaremos eternamente. Y eso es lo que a veces la gente se confunde, ¿verdad? Vamos a ver ahí en 2 Corintios 5:8. ¿Cuál era el pensamiento ya del Nuevo Testamento cuando alguien moría? Ya no decían vamos al paraíso. Mire, el apóstol Pablo dice aquí en 2 Corintios 5:8. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Hoy, hermanos, nosotros al morir ya estamos presentes al Señor, porque Cristo llevó cautiva la cautividad. Hoy nosotros cerramos nuestros ojos aquí y estamos en la presencia del Señor. Mire Filipenses 1:23, dice, porque de ambas cosas, decía Pablo, estoy puesto en estrecho. Estrecho es como cuando usted le ponen dos opciones. ¿Cuál tomo? ¿Tomo esta o tomo la otra? Porque las dos están buenísimas, decía Pablo. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. ¿Partir para dónde? Para el cielo. Y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, Pablo dice, en el momento que yo voy a partir, yo voy a estar con Cristo. Yo ya no voy a estar allá esperando como hacían los santos del Antiguo Testamento. Hoy, muertos, o sea, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. ¿Cómo será? Ahí sí yo hasta ahí lo dejo. Y esa es la esperanza que tenemos, hermano, porque a veces decimos, ¡ay, la muerte! Lo peor que me puede pasar a mí es la muerte. Pero si no tenemos esperanza, pero si tenemos esperanza, la muerte es lo mejor que le puede pasar al cristiano.
La muerte es el boleto, es el bus que estamos esperando para que nos lleve. Pero cuando somos verdaderos creyentes, cuando mi corazón ya no está apegado a las cosas de este mundo, que Dios nos ayude, hermano. Esa es la verdadera libertad en Cristo. A veces, hermanos, tenemos mucho temor. Cuando Cristo ascendió, dice que también dio dones a los hombres. Qué tremendo esto. Esto significa que concedió dones, regalos espirituales a la iglesia, a los creyentes de la iglesia, para que ellos puedan dar testimonio al mundo. Y no fue exactamente eso que les dijo el Señor: yo me voy, pero quédense en Jerusalén, porque dentro de no muchos días ustedes serán investidos del poder de lo alto. Y en ese día, hermanos, Dios dio dones a los hombres. Dice que el Espíritu Santo se derrama y empiezan esos hombres galileos, creyentes en Él, a hablar en otras lenguas. Y aparte de eso, después vemos a los apóstoles en el nombre de Cristo haciendo milagros. Esos regalos espirituales Dios se los dio a la iglesia para que fuera un testimonio de Él en el mundo. Y le voy a decir una cosa, hermano: esa dispensación todavía existe. O sea, Dios todavía nos ha dado regalos a nosotros. Y esto es bien importante, hermano, porque a veces creemos que la iglesia es simplemente venir y acallar un poco la conciencia. No, hermanos, esta es una obra, es una labor que Dios nos ha puesto. Por eso es que es importante que usted se empape de todo esto. En su ascensión, Cristo no solo trajo a los creyentes del Antiguo Testamento a la presencia de Dios, sino que también por medio del Espíritu Santo confirió sus dones. Y esto es bien importante por los versículos que vamos a leer a continuación. Y ya vimos, ¿verdad?, que el día de Pentecostés el Espíritu Santo bautizó a los creyentes. Cuando decimos bautizó, usted sabe ya lo que significa, ¿verdad? Sumergió a los creyentes. Ahí comienza la iglesia. El Espíritu Santo los mete, los hunde al cuerpo de Cristo y comienza la iglesia a funcionar hasta el día de hoy. El Espíritu Santo, hermanos, colocó a cada uno de ellos en un determinado lugar del cuerpo. Dios quiso, hermanos, que yo fuera parte en el cuerpo de Cristo. Dios me colocó, me dio un don y me colocó. Yo no lo busqué. Y eso es bien importante, ¿verdad? Porque los dones, yo no pido el don. Ay, a mí me gustaría hacer esto en la iglesia. Muy bonito deseo. Pero si no es eso el don que Dios le dio, no se meta, porque va a dañar la situación. Porque el don fluye. El don no se forza. Ahora, el don se perfecciona. Porque dice la Biblia que para eso es el don, para la perfección, para perfeccionar a los santos. Ahora, vamos a ver aquí el 9. Ponga sus ojos ahí en el versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y aquí es donde está a veces la confusión. Y la gente dice: bueno, mira, ahí dice que el Señor bajó a las partes más bajas de la tierra, valga la redundancia. Mira el 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hay una explicación lógica, hermano, de estos versículos, y es la siguiente: ya que Cristo ascendió, ¿verdad?, Él tenía que haber descendido en una oportunidad anterior. O sea, si Él subió, eso quiere decir que Él tuvo que haber bajado. ¿Cuándo bajó Cristo a la tierra? ¿Cuándo? Cuando nació. Cuando Él nace, cuando Emmanuel, Dios con nosotros. Él baja, se hace el Dios Todopoderoso, deja su gloria, se despoja de toda su gloria, se humilla y baja. Y aún estando en esa condición de hombre, todavía baja más profundo, ¿verdad? Eso es lo que dice Filipenses. Vamos a buscar ahí Filipenses 2.
para que podamos entender, hermanos, cómo el Señor, por medio del Espíritu Santo, usando la misma palabra de Dios, nos ayuda a comprender. Y lo importante es que Cristo bajó y que Cristo ascendió. ¿Y qué es lo más importante? Que vendrá otra vez. Amén. Amén. Él volverá, ¿verdad, hermano Eloy? Amén. Él volverá. El Señor volverá. Vamos a ver Filipenses 2, 5 al 9. Por favor, quiero que leamos juntos ahí. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Lo que dice el 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ya esa es una humillación. Él se humilló a sí mismo. Ahora, pero no solo se quedó ahí, hermanos, sino que ahora vemos que baja más todavía. Dice el 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y hay ciertos pasajes que son un poco difíciles de entender, nosotros tenemos que ir a la historia de aquellos que han estudiado y que han vivido cómo entendía Charles Spurgeon, por ejemplo, hace 100 años este versículo. Cómo los padres de la iglesia entendían estos versículos y cómo enseñaban ellos estos versículos. Eso nos ayuda a nosotros a tener una comprensión de estos pasajes. No vaya usted a buscar qué dice hoy los apóstoles modernos, porque ellos dicen cualquier cosa. Para verificar si algo va en esa línea, uno tiene que ir a la historia y ver cómo estos hombres de Dios entendían estos pasajes de la Biblia. Y aquí, los primeros padres de la iglesia primitiva vieron aquí la obra de Cristo tomando a los santos del Antiguo Testamento, hablando de ese pasaje de la cautividad, que estaban en el paraíso, llevándolos al trono de Dios. Esa es una de las explicaciones más fuertes que hay. Ojo, si usted estudia, va a encontrar otras posturas, pero que son un poco forzadas, ¿verdad? Porque algunos dicen que Cristo bajó a predicarle a los demonios y todas estas cosas. Bueno, esta postura es la que más se ha usado a través de los siglos. Su encarnación y muerte fueron su humillación, estos pasajes de Filipenses, y descenso, y ellas fueron adecuadas para traer a los redimidos del Antiguo Testamento a la presencia del Señor. Bueno, vamos a ir rapidito ahí. Continuemos leyendo el versículo 11. Dice el 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Usted ve aquí que son miembros del cuerpo de Cristo, pero a cada uno de ellos se le ha dado un don especial. Hermano, no hay cosa más linda que sentarse a los pies de un maestro que tenga el don de maestro. Qué bonito, ¿verdad? Uno dice, wow, ahora entiendo, qué lindo, cómo puedo comprender. Entonces dice que a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. El 12, mírenlo bien, porque este es el propósito de los regalos espirituales, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mire, como pastor, ¿sabe cuál es una de mis funciones? Equiparlo a usted para que usted haga la obra. Porque por muchos años se ha creído que el pastor es el que tiene que hacer la obra. Porque en la historia, los profesionales y con los que hablaba Dios era un grupo privilegiado de hombres llamados sacerdotes, que ellos tenían nada más la conexión con Dios. De ahí viene esa idea del papado.
Estos hombres infalibles que a ellos les habla Dios y que son diferentes a los demás. Esto no existe en la palabra de Dios, hermanos. La palabra del Señor dice que los dones que Dios da es para capacitar, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, con un propósito. Lo encontramos en el 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra visión. Hacia ahí queremos llegar. Imagínense, hasta que todos lleguemos, hermanos, a la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que usted se parezca a Cristo. Hasta entonces se va a terminar la obra del ministerio. Un pastor dijo, imaginándose, dijo, cuando usted llegue al cielo, tomando estos pasajes, Dios no le va a preguntar cuántas cosas buenas hizo para él. Lo que Dios le va a preguntar es, ¿cuánto te pareces a mi hijo? Pensando en el versículo número 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuánto se parece usted a Dios, a Cristo? Que cuando lo maldecían, no maldecía, que oraba por aquellos que lo vituperaban. Bueno, el versículo 11 no se refiere a los dones que Cristo ha dado a los hombres, aunque es cierto que el Espíritu es quien da los dones. Lo que Pablo está hablando aquí, hermanos, está diciendo que era que Cristo toma a ciertas personas del cuerpo que han recibido unos dones determinados y los entrega a la iglesia. Vamos a ver el propósito por el cual estos hombres fueron dados a la iglesia, a fin de capacitar. ¿Qué es la palabra capacitar? Yo la busqué en el diccionario y la palabra capacitar es hacer a una persona apta para desarrollar una actividad. Entonces, estos dones que Dios da de pastor, evangelista, es para capacitar. O sea, que usted hoy se va y dice, hoy he aprendido algo. Hoy el Señor me ha hablado que yo tengo un don que tengo que ponerlo a funcionar. Y esa es la idea, ¿verdad? De capacitar a la iglesia. Luego vemos la frase, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Así que, ¿cuál es el propósito de la iglesia en el mundo? Es el de comportarse a sí misma o de completarse a sí misma, para que juntos vayamos creciendo hasta que vayamos tomando ese carácter que hubo también en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted dice, yo tengo tantos años de ser cristiano, y a veces lo puede decir hasta con orgullo. Ahora, el punto es, ¿cuánto ha crecido en esos años que usted tiene? Y dice la Biblia que algunos, ya para ir terminando, a unos constituyó el Señor a unos apóstoles. ¿Quién era un apóstol? Y ya lo hemos hablado mucho, ¿verdad? Era un hombre que no solamente había visto al Señor resucitado, porque eso era uno de los propósitos, haber visto al Señor, sino que también había sido directa y personalmente nombrado por el Señor. Y Pablo fue el último que se le apareció, y el Señor le encomienda, el Señor mismo lo llama al apóstol Pablo. Tenía una inspiración el apóstol Pablo como apóstol para escribir las Sagradas Escrituras. Ojo, hermanos, el llamado apostólico que vemos acá tenía esa inspiración especial para escribir las Sagradas Escrituras. Por eso vemos en Hechos que dice que la iglesia descansaba ¿en qué? En el fundamento
¿verdad? Puesto por los apóstoles. Y en eso descansamos hasta el día de hoy. Por todo ello, hermano, Pablo pudo decir en Gálatas 1:12, dice: Pablo, apóstol, no por disposición de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahora, hermanos, aquí hay algo muy importante, porque la palabra apóstol sabemos que en su término más estricto es enviados. Todos hemos sido enviados a compartir la palabra de Dios. Ya no hay apóstoles como los 11 apóstoles nombrados en la Biblia. En ese rango, de esa forma, ya no existen. ¿Por qué? Porque ya el fundamento fue puesto. Porque nos han querido meter, hermanos, por todos lados, que existen esos apóstoles y que debemos de... Pero no existen. Bíblicamente no existen. Si no, le puede preguntar usted a uno de estos apóstoles: muéstrame en la Biblia dónde está tu nombre, cuál es el trono que tú tienes. Porque Apocalipsis dice que hay 12 tronos para los 12 apóstoles. Entonces, si tú eres uno de esos apóstoles, muéstrame en la Biblia dónde está tu nombre o cuál es el trono. Y se va a dar cuenta usted, hermano, que no existen en ese rango apóstoles como los apóstoles que el Señor dice aquí. Porque dice, ¿verdad? A unos constituyó apóstoles y profetas. Y vamos a dejar ya hasta ahí el estudio, porque vamos a hablar también acerca de los profetas. Y si existen profetas como estos que aparecen ahí, o como los del Antiguo Testamento, si existen todavía profetas en esa forma. De eso vamos a hablar, vamos a continuar el próximo jueves. Pero vamos a dejarlo hasta ahí, porque el tiempo se nos ha agotado. Quiero que oremos, que tomemos un tiempo, y me gustaría llamar su atención en cuanto a los dones que Dios dio, porque dice que el Señor ha dado dones a la iglesia. Quiero que cierren sus ojos por un momento, y que ahí ante el Señor y usted reaccione, recapacite. Y si usted es un verdadero hijo de Dios, nacido de nuevo, sellado con el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que no miente, que a usted se le ha entregado un don. A cada uno se le ha entregado un don. Y este es un tiempo para que usted recapacite y diga: ¿qué estoy haciendo? Ya me di cuenta cuál es. Y si ya lo descubrí, ¿cómo lo estoy administrando? ¿Lo estoy guardando? ¿Lo estoy usando? Porque si no lo está usando, usted le está haciendo daño a la iglesia. Porque los dones no son para la edificación propia, sino para la edificación de la iglesia. Su don me bendice. Mi don lo bendice a usted. ¿Qué tal si yo lo guardo? ¿Qué tal si usted lo guarda? Me afecta. Así que en esta hora, hable con el Padre Celestial. Converse con Él. Comuníquese con Él. Y dígale: Padre, ayúdame. Quizá esta sea la tarea que hoy yo tenga que descubrir. Señor, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es el regalo espiritual que tú me has dado, Señor? Y si ya lo descubrí y lo tuve en poco, perdóname, Señor. Perdóname, quiero activarme, quiero conectarme con el cuerpo de Cristo. Quiero poner mi don a funcionar. Quiero ser un miembro activo, Señor. Porque solamente así le encontraré sentido a mi vida espiritual. Cuando soy bendición para otro. Y si ya lo descubrió, ya sabe cuál es, y está trabajando en él,
pero lo está descuidando por una o por otra razón, hoy Dios le habla y le dice: no te desvíes, no menosprecies el don que te he dado. Y entiéndame, hermano, no es manipulación, es el Señor queriendo que su iglesia sea edificada. La iglesia cristiana Un Nuevo Corazón tiene miembros, y a esos miembros el Señor les ha dado dones. Pídale al Señor para que los ponga a trabajar en su obra. Bendice, Señor, a la iglesia. Bendice a mis hermanos. Bendice, Señor, a los niños. Bendícenos, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, por hablar a nuestras vidas. En tus manos, Señor, nos encomendamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos esta noche. Amén y amén. Gloria a Dios.